Migramos, no porque queríamos conocer el mundo, sino porque nos expulsaron. Migrantes, un programa con el corazón en las manos y los brazos abiertos. Bueno, queridos amigos, hemos hablado entonces de estos temas sensibles pero importantes. Nos hemos ilustrado un poco. Ahora llegó el momento de recordarles que el portal de noticias www.migrantesnews.com ofrece para ustedes un espacio virtual, un espacio donde se alojan las noticias más importantes que tienen que ver con el tema de las migraciones, de las caravanas migrantes, de la gente en condición de movilidad, de los desplazamientos en todo el planeta. No en tiempo real, por supuesto, pero sí muy cercano, porque todo lo que van reportando las prensas más reconocidas y que han sido validadas, las noticias chequeadas, nosotros se las ponemos allí para su respectiva información. ¿Y por qué es importante estar consciente de todo lo que pasa con el fenómeno migratorio? Porque la migración es un derecho y todos somos susceptibles a migrar. Y más vale saber qué está sucediendo un poco para comprender, para poder ayudar, para generar inclusión, para generar oportunidades, para que las personas no sufran tanto, es decir, aportar desde nuestro lugar, siendo respetuosos, apoyando a los que están más fragilizados, propiciando entornos de acogida, que sean inclusivos, que integren, donde se pueda celebrar la diversidad, donde se pueda capitalizar incluso esa diversidad. Así que por eso es importante que usted lea el portal de noticias www.migrantesnews.com y que también que nos acompañe en nuestro programa de radio por la 98.7 FM, la radio de la Universidad Nacional de Misiones. Entonces paso a contarle que de entre las noticias que encontramos es que hubo un naufragio con migrantes frente a Canarias que se saldó con 25 personas muertas. Catastrófico, sucede mucho esto en las aguas del Mediterráneo y hacia Europa por la misma resistencia que hay a la acogida de los migrantes que vienen de otro lugar que no sea Europa. Hay preocupación en las Islas Caimán por la llegada de 41 migrantes cubanos en abril. La gente de Cuba sigue saliendo por las aguas, por el mar, en pequeñas barcazas, llegan a los cayos de Florida, llegan a pequeños islotes por allí, llegan al Golfo de Urabá en Colombia, llegan a varias partes y es un pueblo que está en movimiento y que lo ha estado probablemente los últimos 50 años y tiene que ver con una manifestación también en desacuerdo con lo que tienen como gobierno, como política que no les permite desarrollarse, prosperar. Porque la migración tiene que ver, los expulsores de la migración tienen que ver mucho con lo que tiene la gente allí que no pueden cambiar, que no pueden transformar porque les está prohibido transformar. Es muy curioso que los sistemas educativos del mundo, la mayoría de ellos, establecen o señalan que el individuo recibe la formación para poder transformar la sociedad. Pues le cuento que en los países dictatoriales, tiránicos, autocráticos, esto no es posible porque los cambios solamente pueden darse bajo la autorización y bajo la conveniencia de quienes los lideran. Así que es una situación muy preocupante, muy terrible lo que atraviesa el pueblo cubano desde hace mucho tiempo. Y ojalá pues hayan personas más sensibles a esta situación y en vez de generarse preocupación porque llegan, se generan preocupaciones por los que faltan por llegar y les atiendan de la manera más adecuada que genere para ellos una oportunidad de salir adelante. Estoy seguro que tienen mucho que aportarle los cubanos a las Islas Caimán también o a cualquier parte donde lleguen. Extranjeros en Chile, ¿cómo es el difícil proceso de regularizar el estatus migratorio en el país? Sí, nos consta. En Chile hay una situación muy delicada, hay una ley recientemente que cambia algunos paradigmas, pero es unas trabas burocráticas, unas barreras de orden legal y administrativo que hace que los migrantes sufran mucho para poder lograr estos trámites de erradicación. Es un tema muy delicado, ¿sí? Por otra parte, tenemos en América del Norte un helicóptero
detiene el avance de los migrantes a través del río Bravo en Coahuila, México, Estados Unidos. Esto es recurrente, todos los días la gente trata de pasar. Habían derogado el título 42, que tenía que ver, el título 42 tenía que ver con la limitación de acceso a Estados Unidos de los migrantes por temas de salud, pero eso controlaba de alguna manera a las migraciones. Ahora que ya hay medidas contra la pandemia o que se liberan las medidas que se habían tomado de movilidad contra la pandemia, hoy día ya no están, entonces no hay justificación para tener el título 42, pero sin embargo hubo un juez que por otras consideraciones postergó la vigencia del título 42. Los migrantes latinoamericanos, hay un artículo esta semana, que seguramente viene el título por acá también, que decía que Ecuador se está vaciando porque la gente se está yendo a Estados Unidos. Y no solamente Ecuador, Perú, Colombia, hay mucha migración de Colombia a Estados Unidos y de otras partes. También la migración venezolana, que logró juntar algunos centavos en otros países, también se está dirigiendo a Estados Unidos. ¿Y esto qué tiene que ver con que Estados Unidos es un país maravilloso, perfecto? Sí, probablemente lo es, pero tiene que ver qué es lo que no tengo donde estoy y qué es lo que necesito para vivir. O sea, ni siquiera es que estamos hablando de que de que cada estadounidense tiene 2 Corvettes, qué sé yo, carros de última generación y casas maravillosas. No, sabemos que no es así. Pero buscan libertad, buscan dignidad, buscan reconocimiento a la persona. Creo que pasa por allí las cosas, ¿no? 2 meses de guerra más 60 días de un éxodo masivo. Este es un artículo dedicado a lo que está ocurriendo en Ucrania. Sigue ocurriendo y probablemente van a pasar unos días más. Quiera Dios que no. Quiera Dios que no. Que pare la movilidad. La ONU, la ACNUR, la OIM esperan 8 y más millones de migrantes desplazados del país por temas de combate, por temas de la guerra, refugiados técnicamente. Desplazados internos, este número está sobre 12 millones ya a la fecha, ¿no? Otro titular, otro título es: mujeres ucranianas hallan refugio, pero no trabajo para mantener a sus familias. Y esto está ocurriendo en Europa, donde están yendo. Sí están haciendo un esfuerzo los europeos para que esta migración tenga oportunidades, pero hay estos titulares, hay estas notas de prensa donde nos dicen que en realidad es una situación muy amarga la que están atravesando las mujeres ucranianas y en general todos los ucranianos que buscan reorganizarse en otros países, ¿sí? Aumenta el número de migrantes rescatados en el Mediterráneo rumbo a Europa, ya lo decíamos antes. Proceso acelerado de deportación express. Es lo que se espera implementar después de que se derogue el título 42 en Estados Unidos, ya veremos qué pasa. Y en México, que están ocurriendo cosas muy voluminosas en términos noticiosos de migración. A ver, en una semana creo que fueron 6.000 migrantes que detuvo las autoridades. Es muy curioso porque ustedes ven los titulares y me dicen rescató, protegió, detuvo, apresó. Son los calificativos que usan diferentes medios para referirse. Los migrantes en México le tienen mucho miedo a las autoridades, porque las autoridades tienen la comisión de no dejar que pasen a Estados Unidos y el objetivo de esta gente es justamente pasar a los Estados Unidos. Así que es un tema fuerte también por allí. Una refugiada siria muere en un islote abandonado por las autoridades griegas. Sí, Grecia expulsa a los migrantes, los tira a tierra de nadie, y antes de que los rescaten han ocurrido muchas muertes. No es esta la única, han ocurrido muchas muertes. Es una desgracia, una vergüenza para el mundo lo que hace Grecia, en discordancia total con los derechos humanos, ¿no? Otra noticia es que 100.000 desaparecidos van en México en los últimos años y 3.399 son migrantes. Son muchos, ¿sí? Los desaparecidos. Y los que se migran, probablemente los desaparecidos allí tienen familias que nos reclamen, pero a veces los migrantes eso no ocurre. Los refugiados ucranianos pueden llegar hasta 8.3 millones, esto lo decíamos. Hay una nota muy en positivo de venezolanos que prosperan en Perú, que ponen algunos emprendimientos, unos gastronómicos, otros de derechos humanos, otros de cosas más operativas, como de embellecimiento, cosmetología y este tipo de cosas, ¿no?
Esto es parte de lo que está en nuestro portal de noticias a la semana. Usted va a encontrar estas y muchas más noticias y lo van a contextualizar con lo que pasa en las migraciones. También a veces hay buenas noticias. Ustedes dirán, qué programa tan difícil, todas son malas noticias. Bueno, esto es lo que ocurre con la migración. Hay muchas malas noticias con la migración o de la migración y es lamentable porque no tendría que ser así. El que hayan malas noticias lo que nos avisa es que el mundo está al revés. ¿Sí? Usted pregúntese si su apellido, si usted en realidad, si sus eh, ascendientes son naturales del lugar donde usted está, ¿sí? O si vinieron de otro lado. Pregúntese si sus genes solamente son propios de la región donde está, o si es verdad este estudio científico que los genes demuestran que todas las nacionalidades de alguna manera están emparentadas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Cerca de 300 millones de personas que andan moviéndose por el mundo y el resto del mundo, una parte de ese resto del mundo, se niega a reconocerlos. Bueno, amigos, vamos a la pausa y volvemos en breve.